Buenas tardes. Aquí en Versión de Arte estamos en la Academia Municipal de Irún de Dibujo y Pintura y queremos hablar un poco de qué es esta academia, quiénes son las dos personas que llevan el programa de educación cultural en esta casa y luego charlar, por supuesto, no solamente de la docencia, sino el recorrido muy interesante que estas dos mujeres han hecho durante su estudio y preparación profesional dentro de la rama de las Bellas Artes. Tengo entonces aquí a Juncal Alfonso, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, y luego también tenemos aquí a Arantxa Albizu, que también es otra de las personas que con su trayectoria y preparación, ya veréis, muy interesante ambas dos. Y entonces vamos a hablar, si os parece bien, a las dos, vamos a hablar un poquito primero de la Academia de Dibujo y Pintura de aquí de Irún. Y quisiera que me dijerais, por ejemplo, ahora estáis en pleno lanzamiento de las inscripciones que durarán hasta el día 27. Juncal, es así, voy a empezar contigo, pero no por nada, sino por amistad quizás. Cuéntanos un poquito, a ver, las inscripciones de lo que son las clases. Ahora estamos durante esta semana con las preinscripciones y la semana que viene con las matriculaciones. Entonces, en esta semana digamos que atendemos las llamadas de información, de gente que quiere un poco enterarse de cuál es nuestra programación, en qué consiste y sobre todo los horarios. Se van formando los grupos y la semana que viene es cuando ya realizamos las matrículas. El comienzo sería a partir del 1. Entonces, digamos que estas 2 semanas son como un poco de introducción. Empezáis a dar las clases el 1 de octubre, pero ahora estáis en la fase de preparar y agrupar a los alumnos, que, por cierto, me tienes que decir desde qué años empezáis, los días que también estáis dando las clases y ahora, por ejemplo, el horario, que eso lo mismo le vamos a decir a Arantxa que nos lo diga también, pero bueno, sobre todo dime a partir de qué edad nos podemos apuntar a la Academia Municipal de Dibujo y Pintura de Irún. Muy bien. Los niños empiezan a partir de 6 años y siempre comentamos que nuestra alumna más veterana tiene 84, o sea que están todos invitados a que vengan. Cogemos un amplio abanico, o sea que en ese sentido sí, estamos abiertos. ¿Mezcláis de distintas edades? Es decir, ¿los grupos son rigurosos en cuanto a que niños, solo niños, adultos también con experiencia, sin experiencia? ¿Esto un poquito cómo os ordenáis? Sí, la distribución es, digamos que hay cursos infantiles, donde empiezan los niños de 6 años hasta los 12 más o menos, y luego ya tenemos grupos mixtos, donde están los jóvenes con adultos, algunos adultos, pero sobre todo intentamos que haya jóvenes, y luego ya están los adultos. Y a partir de ahí, luego los niveles que tengan cada uno, pues digamos que no es tan importante para nosotras, porque nos adaptamos a ellos. Solemos estar siempre, forma parte de nuestra pedagogía, las dos estamos en las clases y así es más fácil atenderles a todos y nos adaptamos bastante a los niveles que tienen. Entonces, en sentido, no hace falta que hayas pintado alguna vez para poder venir aquí. Muy bien, bueno, entonces ya nos damos cuenta de que en esta academia tenemos realmente las puertas abiertas a todo tipo de persona, joven, adulta, incluso novata o con experiencia, y aquí estáis las dos para intentar ayudar, supongo, y sensibilizar a estos interesados. Arantxa, en cuanto a las inscripciones, quiero que me digas, que hemos dicho que estáis todavía ahora en ello, y luego las prematrículas, matrículas, en fin, esas cosas, quiero que me digas un poquito para que sepan nuestros telespectadores, cómo tienen que hacer para interesarse, informarse, apuntarse. Hay un número de teléfono, me vas a decir un horario, porque creo que cambiáis. Sí. Esta semana es un horario, sí, y la semana que viene es otro. Entonces, dime los días, sí, primero para que la gente sepa. Bueno, estamos de lunes a viernes, esta semana de 11 a 1 y la semana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hoy estamos a 18, sí. O sea que hasta el viernes 20. Eso es, hasta el viernes 20 y luego la semana que viene, me lo pones un poco, sí, hasta el 27, solamente que la semana que viene en vez de 11 a 1 estamos de 6 a 8.
Un poco, bueno, está hecho para las personas que no puedan a la mañana y pueden a la tarde, bueno, pues para dar la oportunidad a todos. Eso, bueno, de cara a los horarios. Luego, ¿me preguntabas? ¿No? Simplemente cómo hacer para, por ejemplo, un número de teléfono, llamaros en caso de que la gente no pueda venir hasta aquí. Sí, para cómo acercarse, como bueno, hay, en principio, bueno, sale publicado en prensa a través del SAC, les dan también la información, y luego, bueno, hay 3 números de teléfono, que uno es el de la academia, y luego, bueno, otros 2 números de teléfono de móviles, que son los nuestros, que les atendemos a cualquier hora. Bueno, pues entonces estábamos diciendo que tenemos un margen de unos 8 días todavía para apuntarnos y animarnos a venir aquí a esta academia municipal, que tenemos, ya veis, 2 profesoras que las vais a conocer un poquito mejor, muy preparadas y sobre todo que están dotadas de muchísimos recursos para que los jóvenes y no tan jóvenes lo pasen bien y aprendan cosas preciosas que es el arte. Bueno, yo quería, si os parece bien, primero preguntaros qué tipo de clases hacéis, porque claro, ya nos hemos apuntado, pero claro, supongo que tenéis que decirnos cuál es el comienzo de un alumno, por ejemplo, que nunca se ha iniciado en la pintura y ¿qué hacéis con él? ¿Le enseñáis primero qué? Normalmente solemos partir del blog de dibujo, porque es una manera también de acercamiento, ¿no? De crear un poco de confianza en este alumno mismo, ¿no? O sea que si nunca ha hecho nada, solemos empezar con el lápiz, un poco de dibujo, sobre todo a potenciar la observación, es importante que observen. Y aparte, perdona, Juncal, cuando hablas de dibujo, ¿es un dibujo que parte desde un modelo en 3 dimensiones? Es decir, ¿usáis escayolas, colocáis bodegones, partís de una foto? ¿Cómo es el dibujo? Normalmente suelen ser unas láminas que tenemos muy sencillas. Tenemos que partir de objetivos muy pequeños para ir cogiendo cada vez más confianza y luego sí que vamos cambiando, vamos poniendo más dificultad, trabajando un mínimo de volúmenes, de sombras, pero eso va después. Nosotros nos centramos más sobre todo en que esa persona esté a gusto con el resultado, que se encuentre bien consigo misma para poder seguir trabajando. Entonces, al principio son ejercicios muy sencillos y sobre todo nosotras, bueno, ya te explicaremos, pero no trabajamos solo nuestro objetivo no es solo enseñar técnica, sino que cada uno vaya cogiendo su camino. Entonces, en ese sentido, por un lado está lo que es así más, pues las pautas que hay que estar al principio, una vez que empiezan a trabajar, y luego ya cómo va evolucionando este alumno. ¿Os basáis, por ejemplo, cuando dais la clase de dibujo, seguimos con esta parte, soléis tener referencias de otros autores, simplemente es un tema que el alumno le interesa trabajar, en fin, ¿cómo ordenáis un poco la imagen que van a tratar? Es decir, ¿es historia? Bueno, depende un poco sobre todo del alumno. Hay alumnos que sí, que vienen ya con una idea clara de hacer sobre algún autor, sobre algún artista. Hay otros que no. Luego también a veces, el alumno muchas veces, siente miedo, ¿no? Ese miedo de lo voy a hacer mal, de yo no soy capaz, ¿no? Para nosotros, lo que decía un poco Juncal, lo más importante no es tan importante en este momento que aprenda la técnica como que rompa con ese miedo. Y para eso, solemos mucho también utilizar la expresión creativa. La expresión creativa, donde allí no hay ningún tipo ni de imágenes, uno trabaja con lo que en ese momento le siente y donde no hay ni un bien ni un mal, no hay ningún tipo no me viene la palabra. Sí, un modelo, no hay un modelo como que te tienes que ceñir a esa actitud, ¿no? No hay ni modelo ni tampoco hay luego un está bien o está mal. O sea, el está bien o está mal es para uno mismo, o sea, o me llena o no me llena. Eso es sobre todo para romper, ¿no? Para romper ese hielo y ese miedo. Y de ahí se va partiendo, tanto en dibujo como en pintura.
en las dos partes. Me imagino que vosotras veréis evolución durante el curso de año tras año, porque bueno, este es el segundo año que estáis aquí, por cierto, en la academia, ¿verdad? Ambas. Y yo creo que lo bonito es ver cuando un alumno viene con esos temores que estabais comentando y de repente, pues poco a poco ya empieza a soltarse y ya incluso sabe decir lo que quiere. Y eso tiene que ser muy bonito, pero a la vez también yo pienso, Juncal, que es una tarea complicada, porque claro, como decía Arantxa, a partir de algo que lo mismo ya no es un modelo, sino es la interiorización, ¿no?, de un joven o de un no tan joven, y ayudarle a que saque de ahí una imagen, yo creo que eso es complicado, ¿no? ¿Qué piensas tú, Juncal? ¿Que es así? Sí, es difícil sobre todo porque cada persona tiene una necesidad y tiene una forma de expresión, va por un lado, ¿no? Entonces, claro, tienes que, por un lado, que esa persona saque lo que tenga y, por otro lado, saber indicarle, pero sin coaccionar. Es decir, que cada uno, bueno, tú les das referencias de artistas, les das bibliografía, les das materiales y herramientas para que esa persona vaya decidiendo también hacia qué camino ir y sobre todo que se acostumbre a no tener miedo a decidir, ¿no? Porque al final una decisión tiene una consecuencia, ¿no? Y el experimentar no quiere decir que vaya a salir cosas bonitas, agradables de ver, ¿no? Entonces al final hay que un poco, pues bueno, intentar, pues lo que hablábamos antes, dar herramientas y luego a partir de ahí trabajar y sobre todo haciendo hincapié en el proceso, ¿no? Que al final el resultado final, pues sí, es importante, pero sobre todo el proceso, hay que estar ahí. Bueno, ahora que habláis de herramientas también, tengo una curiosidad. ¿El material que utilizáis son papeles de un tamaño? Bueno, en fin, primero, ¿el alumno tiene que traer su material? ¿Lo ponéis vosotros también? ¿Cómo es, Arantxa? No, el alumno trae su material. No lo ponemos nosotros, no lo pone el ayuntamiento, ¿no? Ellos traen, según lo que vayan haciendo, bueno, pues van trayendo. ¿Qué material es el que se utiliza? Bueno, pues en dibujo, vale, está en un principio el cuaderno de dibujo, pero luego también son cartulinas de diferentes tamaños. Por ejemplo, cuando trabajamos en expresión, se parte de una cartulina de unas ciertas dimensiones, pero luego ellos se van alargando si sienten la necesidad y van ampliando su trabajo. Y luego, bueno, también hay, depende si hacen pintura al óleo, pues son los lienzos o también sobre madera y depende o si hacemos, bueno, pintura al fresco, pues utilizamos como base las tejas, depende de la técnica que estemos. Te me has adelantado un poquito porque yo quería luego profundizar más en el tema del óleo y de las técnicas que estas dos mujeres trabajan muy bien. Bueno, yo quería ya para ya terminar un poquito con el tema del dibujo, en el caso de que un alumno pues quiera dibujar, vosotras dibujar significa que tenga un realismo figurativo, ya me entendéis, como si fuese, una fotografía. ¿Esa es la meta? O, como antes estabais diciendo, más la expresión, la necesidad, en fin, porque claro, aquí me imagino que habrá de todo. Vendrá gente que necesita que la flor se vea flor, y habrá otros que necesitarán expresar lo que ellos entienden por flor, ¿no, Juncal? Sí, la inmensa mayoría quieren ver una flor realista, porque necesitan para ellos mismos y sobre todo para la gente que está a su alrededor mostrarles que son capaces. Entonces, bueno, hay diferentes momentos, ¿no?, donde el alumno tiene que demostrar. Entonces, bueno, le ayudas a demostrar, a saber en qué consiste esa técnica, pero que no se trata de que sea la única opción, ¿no?, que existen más opciones y que son también muy válidas. Entonces ahí es el trabajo que tenemos nosotras de un poco de transmitir que hay otras opciones y que se pueden hacer y que son muy válidas. Se trata de hacer esa flor realista, pero bueno, con gesto y con expresión. Bueno, yo hay una cosa que, como yo también soy docente, yo me doy cuenta que aquí hay un poco una trampa entre comillas. Es decir, cuando nosotros pensamos en flor, cada uno tiene en su mente un tipo de flor. Y entonces llevarlo luego en el papel
eso es difícil, porque ahí nos damos cuenta de que nuestra flor lo mismo pues no tiene ese realismo que necesita, no tiene esa profundidad, ese brillo, en fin. Eso, claro, si no tengo un modelo delante, que es lo que yo antes os preguntaba, ¿partís de qué? ¿De un modelo, de unas fotos? Y me decís que, bueno, esto depende de cada uno, ¿no? Sí, depende. Ahí se parte de modelos. O sea, vamos a poner el ejemplo de la flor. La flor se puede partir de un modelo de una fotografía de la flor, o de una pintura de un autor también de la flor. O se puede hacer también en expresión, que ahí es la flor que tú tienes dentro, es la que te saldrá, será la que tú tienes dentro, que seguramente es más gestual. O también solemos salir al parque y pintar la flor al aire libre, o sea, que es, para mí yo creo que es uno de los trabajos más difíciles. Hombre, sí, desde luego, tener el modelo en 3 dimensiones, como te muevas mucho ya solamente ya el moverse, ¿no?, a una altura. Captar allí, el captar la luz, el captar las sombras, el captar los volúmenes. Sí, porque bueno, cuando tenemos una foto, más o menos ese trabajo de captación ya está hecho. Claro. Efectivamente es mucho más fácil teniendo un modelo bidimensional, y ahí ya están pues las medidas, vamos a decir, ya están quietas, mientras que cuando tenemos un ejemplo tridimensional, pues es el propio pintor o el dibujante el que tiene que tener mucho cuidado a qué altura se encuentra, a qué distancia del modelo, que no se le ocurra agacharse un poquito porque ya la fuga ya no es la misma, bueno, etcétera, etcétera, cosas que ya lo sabemos. Bueno, entonces podemos decir que el dibujo ya más o menos lo trabajamos. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, dedicáis al dibujo? ¿Eso es semanalmente? ¿Es al día siempre hacéis algo de dibujo? O, en fin. Sí, normalmente ya te digo que depende del alumno, porque hay alumnos que sí que necesitan trabajarlo más durante más tiempo, incluso durante un trimestre, pero hay otros que no, que hacen unos ejercicios, se encuentran cómodos, ya su meta ya está satisfecha, ¿no? y necesitan un siguiente paso, un siguiente. Entonces, bueno, ahí vamos cambiando poco a poco. ¿Y una clase cuánto dura, Arantxa? 2 horas. Wow, 2 horas, está muy bien también. Os dado ahí un margen pues para hablar con el alumno, para explicarle bien. Sí, bueno, si tratamos, no creas, porque depende de la cantidad de alumnos. ¿Sabes también un poco por qué? Porque normalmente, o sea, no es que los alumnos no están todos al mismo nivel. No es que si uno está haciendo dibujo, el otro también, no, porque en una clase a lo mejor vamos a poner, son 12 alumnos, uno puede estar haciendo dibujo, el otro carboncillo, el otro óleo, o sea, ellos tienen acceso a hacer la técnica que necesiten o que quieran en ese momento. Y bueno, el estar 2 sí que hace que sea más individual, pero sinceramente las 2 horas pasan rapidísimo. Sí, es cierto, porque entre que te lo piensas, te pones, te quitas un poco el miedo y preguntas 4 cosas y dices, ostras, ha pasado 1 hora. Eso es cierto. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro que esta dinámica es muy buena. Efectivamente, si no tenemos dibujo, difícilmente luego podemos casi pintar, y tenemos que partir de una base y esa es una muy buena. Bien, pero yo creo que a todo el mundo nos va a interesar muchísimo. Estoy segura que en Versión de Arte, cuando veáis lo que tenemos aquí hoy, pues es que a nivel pictórico tenemos a 2 personas muy diferentes. La trayectoria y el aprendizaje de ambas han sido pues diferentes, pero que conjugan muy bien entre ellas. Tenemos a Arantxa, que bueno, su currículum es impresionante, la he conocido hace muy poquito, ha estado en Florencia, me decías, 13 años, 14 años, y quiero que les digas a todos, pues, en fin, ¿dónde está tu punto fuerte? Creo que es el tema del fresco, todo lo que es la pintura sobre pared y la restauración. Cuéntanos, eso también enseñas aquí en la academia, pero háblanos un poco de tu trayectoria. Primero, ¿por qué te fuiste a Florencia y qué hiciste allí y qué estudiaste? Y luego, ¿cómo lo aplicas hoy en tus clases?
Sí, bueno, yo antes de irme a Florencia, bueno, estaba aquí, pintaba, había, bueno, tenía oportunidad de pintar con varios pintores. Mi último trabajo fue en Artelecu, donde tuve la oportunidad de pintar con Rafael Canogar y con Frederic Amat, pero fue, yo creo que las clases que tuve con Frederic Amat las que me dieron el empuje, ¿no?, para dar este salto y este cambio, ¿no?, y que fue el decidir irme a Florencia y, bueno, y hacer un cambio en mi vida, que fue, bueno, pues en este caso apuntar un poco sobre la restauración y también, bueno, las técnicas, en un principio técnicas antiguas. Yo en este momento no conocía tan siquiera lo que era la pintura al fresco, conocía la pintura mural, pero no la pintura al fresco. ¿Pero por qué en Italia? ¿Aquí en España no hay escuela o es inferior? Era lo más directo. Yo ya no era una jovencita, no era jovencísima, entonces tenía que hacer algo que fuera más directo y en Italia, concretamente en Florencia, bueno, pues la cuna de la restauración está en Florencia, en Roma, y bueno, a mí Florencia ya lo conocía y era una ciudad que, bueno, me había encantado y me parecía que, bueno, que para mí era una gran oportunidad poder ir allí. Y fui a hacer restauración de pintura y también de mármoles y de piedra, de pintura tanto en tela, en tabla, como en pintura mural. Y bueno, y allí fue sinceramente donde, como dicen los italianos, surgió el colpo di fulmine, ¿no?, que yo me enamoré de esta técnica de la pintura al fresco, aprendiendo a restaurarla. Luego, cuando acabé restauración, quise aprender a pintarla porque, bueno, yo tenía una trayectoria también como pintora y quise aprender a pintarla, y tuve ahí la gran oportunidad de que la Diputación Vasca me concedió una beca por 2 años en la escuela del gran maestro. Creo que tuve la oportunidad de tener el mejor maestro en esta, que ahora, bueno, desgraciadamente ya murió, en esta técnica, que fue Leonetto Tintori. Y bueno, y con él aprendí la técnica de cómo se pinta el fresco, o sea, la técnica renacentista de la pintura al fresco. Bueno, ya veis que no me estaba confundiendo cuando os decía pues lo interesante que resulta ser pues alumna de Arantxa y sobre todo pues inquieta, ¿no? Una mujer inquieta que se va a un país pues con un idioma que supongo que no conoce, no sabrías hablar, me hace así con la cabeza, no, claro, y empiezas de cero casi, y en un sitio donde pues bueno, lo tuyo era seguramente la pintura, pero tenías un interés que era pues sobre todo la restauración, y ella te llevó al tema del trabajo sobre la pared, ¿no? Esto luego lo estás haciendo también aquí ahora en Irún con tus alumnos. He visto, y vamos a ver imágenes, por cierto, de lo que es un fresco pintado directamente sobre la pared, que tenemos aquí ejemplos que nos ha hecho Arantxa. También vamos a ver imágenes de lo que es un fresco que ya está pintado en una pared y hemos arrancado de la pared ese fresco y lo hemos vuelto a pegar, pero con la intención de restaurarlo esta vez, ¿no, Arantxa? Bueno, normalmente esta técnica del arrancado de una pintura de la pared normalmente se hace como técnica de restauración para salvar esa obra de arte, porque esa pared peligra por las circunstancias que sean. Pero luego, bueno, pues a nivel artístico también se utiliza como para poder cambiar el soporte. Es verdad que la pintura mural nació, la pintura al fresco, para estar en una pared, pero bueno, la podemos también manipular, ¿no?, de alguna manera, y llevarla a otros soportes. O sea, que esto lo haces aquí, con tus alumnos, hemos dicho. Esa técnica, quizás me decías antes que eso ya es más de un nivel... Sí, es algo ya más específico, más especializado. ¿Lo hacéis sobre tejas? No, con los alumnos lo que hacemos es aprender a pintar el fresco directamente como lo pintaban, bueno, pues, los renacentistas. El soporte que utilizamos es una teja, que es como, bueno, las paredes están formadas por tejas, entonces por ladrillos, entonces es ese ladrillo, y preparamos, como hace el albañil, un mortero de cal y arena, claro, con las proporciones precisas, y luego, bueno, este mortero se da directamente sobre la teja, y anteriormente se ha hecho una preparación de un dibujo que se le llama sinopia, como hacían los antiguos, y luego se lleva este dibujo a la teja, al mortero, que todavía está fresco,
y se pinta con la técnica del buen fresco, que son los pigmentos y agua. Estamos viendo los pigmentos también en bolsas, que también los tenéis aquí en la academia. En fin, yo creo que realmente un proceso, yo creo que complicado, pero muy interesante el que haces. Sí, bueno, para mí sinceramente, a mí esto me da una gran satisfacción traer esta técnica antigua, porque es verdad que es una técnica muy, muy antigua, a nuestros alumnos. O sea que, bueno, para mí y para Juncal, para las dos, es muy importante que efectivamente los alumnos que pasen por la academia, claro, siempre el que quiera, tenga la oportunidad de pintar su tejita, o sea, un trocito de fresco como lo pintaba, con la técnica como lo pintaba Miguel Ángel o Giotto o cualquiera de nuestros artistas renacentistas. Bueno, yo he visto los ejemplos que los habéis visto también, trabajos hechos por Arantxa, y hablábamos entre las tres, sobre todo con Juncal, que tenemos como más trayectoria juntas. Decía, pero bueno, si esto es un tapies casi, o sea, entre la masilla que formáis y luego toda la cocina, digo, qué envidia, ¿no? Yo tenía ganas de probar y bueno, ya vendrá Arantxa, ya verás cómo me apunto un año a hacer esas cocinas. Ahora no creo que te haga unas cosas clásicas, pero dentro de la materia ya verás qué interesante, me parece espectacular. Bueno, un trabajo desde luego que teniéndolo aquí en Irún no tenemos perdón, ¿eh? Hay que intentar por lo menos curiosear, ¿no? Este proceso, que tenerlo cercano y con una persona que tiene este bagaje, pues efectivamente es para aprovecharlo. Y ahora vamos a hablar un poquito con Juncal, ¿te parece bien? Y con Juncal, bueno, pues ya no es tan clásico. Yo he empezado con Arantxa porque, bueno, ya lo ha dicho ella, es una técnica antigua y, bueno, casi las bases son importantes. Tener un peso, un soporte dentro del dibujo, dentro de las técnicas de cocina clásica y cómo se cuida un cuadro, cómo se restaura un cuadro. A mí me parece que son cosas que tendríamos que aprender todos, profesionales y no profesionales. El cuidado de una obra también, en fin, esas cosas. Y Juncal, pues ella desarrolla, vamos a decir, creo que lo diré bien, pues quizás más el lado moderno y de vanguardia de lo que es la pintura y la bidimensión. Ella ha hecho Bellas Artes, es licenciada en Bilbao, en Lejona, y bueno, pues nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y sí que quiero que nos hables un poquito entonces cómo enfocas tu parte más pictórica con tus alumnos y bueno, y tengo una curiosidad, ¿sigues pintando? Sí, estoy pintando, sí. Sí, a pesar de todo sigo pintando, sí. Ahora da tiempo, ¿eh? Da tiempo, un poquito, pero hay que forzarse un poquito, también hay que obligarse. Sí, si no, no hay forma, no hay forma. Bueno, entonces con tus alumnos, venga, ¿cómo les inicias en el color? ¿Empiezas como hacemos casi todos con la gama de los colores, a saber mezclar, pues es justamente como es un color primario, un secundario, un terciario, en fin, esas cosas, o cómo haces? Nosotros con el color lo que hacemos es primero saber cuál es la inquietud del alumno y a partir de ahí vamos viendo cómo, pero muchas veces necesitan una base tradicional, necesitan saber que el secundario parte de cuáles son los primarios, los secundarios, cómo funcionan, cómo se hacen las mezclas, cómo se manejan. Necesitan una primera toma de contacto y luego a partir de ahí pues ya vamos poco a poco trabajando. Luego ya van viendo que todo lo que trabajamos en general, tanto el volumen, la luz, la sombra, los colores, las gamas, es siempre lo mismo. Trabajes con claroscuro, con acuarela, con cualquier material, siempre es igual. Pero claro, para llegar a ese punto hay que pasar por pues una trayectoria clásica muchas veces. Y luego ya vas viendo enseguida la motivación del alumno y vas viendo hasta qué punto quiere practicar esa teoría de una manera o de otra. Ahí ya vas jugando un poquito. Otra vez empezamos con un modelo, ya es una expresión más personal, de cabeza. ¿Cómo es el ataque sobre esa superficie? Es decir, parto del blanco, tengo que trabajar un fondo, ¿también hacéis eso? ¿Cómo hacéis? Sí, normalmente... Además, lo vamos hablando sobre la marcha, vamos diciendo, ¿no?, que el comienzo sobre el blanco siempre es mucho más duro que cuando ya trabajas una base y siempre
ponemos ejemplos prácticos, tanto Arantxa como yo tenemos trabajos donde la base está trabajada y la pintura, pues sí, aparece, pero bueno, digamos que antes hay una provocación. Entonces, bueno, hay que partir también de esa provocación. El lienzo es una base, pues bueno, es la que nos dan, pero también te puedes crear tu propio lienzo, te puedes crear tu propia base. A partir de ahí hay que personalizarlo también, ¿no? Pero para eso tiene que haber una inquietud, no todo el mundo la tiene. Entonces hay que respetar también. A la hora de elegir, por ejemplo, un estilo, os dais cuenta, supongo, claro, que lo más fácil es el arte moderno, porque claro, hacer, por ejemplo, un fresco, que he visto antes unas manos, que las vamos a ver también en pantalla. Eso ya de por sí la técnica del fresco es complicada. Si encima tengo que hacer unas manos, que no puedo fallar, porque me decías que en el fresco es como la acuarela. Como no salga la primera, tengo que volver a empezar o romper aquello. Bueno, los antiguos y no tan antiguos, cuando se hace pintura al fresco, no, lo que se hace es, se trabaja por jornadas, y entonces, bueno, el mortero que has preparado para esa jornada lo tiras y es un día perdido, y ya está. Bueno, un día perdido, entre comillas. Vuelves a empezar al día siguiente, vuelves a echar el mortero y haces tu jornada. Pero Arantxa, hace falta dibujo. Sí. Sí, sí. Lo que sucede con el fresco es un poco como con la acuarela, que es verdad que bueno, pues tienes que tener una buena base de dibujo y luego bueno, también tienes que tener una buena base en el color, conocer muy bien los pigmentos, conocer muy bien el color para saber, porque normalmente trabajas sobre una superficie que no es blanca, es como un color como grisáceo, y luego esa superficie carbonatando y secando se vuelve blanca, o sea, el blanco, la luz es la superficie, como en la acuarela. Pero, a diferencia de la acuarela, que sí que tenemos el blanco, aquí no, aquí trabajamos con un color grisáceo. Entonces, tenemos que saber cómo efectivamente secando van a quedar esos colores. Entonces, sí, tienes que tener un dominio de la pintura. No puedes ponerte a hacer una pintura al fresco sin conocerlo. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, al inicio, nuestros antepasados, bueno, desde el periodo de la pintura rupestre, tampoco hace falta tener un gran dominio, depende de lo que tú vayas a realizar. O sea, depende. No es... Y tú, Juncal, entonces pasamos del impresionismo al cubismo o el paisaje más fovista, en fin, ¿tú cómo inicias al niño, por ejemplo, de 6 años? Con el color, con el dibujo, pues normalmente, bueno, cada año... No le vas a meter a un Leonardo da Vinci para empezar, por eso te digo, o sea, habrá que buscar algo más fácil, ¿no? Entonces, porque tú ves que el niño quiere hacer color, porque el color es la ilusión, ¿no?, del niño. De repente un azul con un amarillo, pues sale un verde, eso es magia. Entonces, pero me imagino que, claro, el estilo sí importa. El estilo fácil para el niño joven, y ahí te imagino que tendrás que tener un poquito de cuidado, ¿no?, a la hora de explicarle. Sí, nosotras, bueno, lo que hacemos es expresión creativa, y lo que hacemos es un poco sacar lo que tienen dentro, ¿no? Y con el tema de la expresión, lo que hacemos también es continuar a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, este año lo que hacemos también es hablar de un autor. Este año, este curso pasado, hemos hablado de Van Gogh. Entonces, claro, ahí se junta todo. Es que me estoy riendo porque estaba justo detrás de Juncal, hay unos cuadros de alumnos que ya los estoy viendo y digo, estos son todas referencias a Van Gogh, y entonces digo, ahí está justamente la pincelada, la paleta, la composición, el tema, el color, y digo, hombre, excusa ideal, ¿no?, aprender de Van Gogh pues lo que es la pintura al óleo. Y luego estoy viendo justo al lado, que Xavi luego nos cogerá imágenes también, de justamente lo distinto que puede llegar a ser trabajar con óleo o con pintura al fresco. Ya los temas, pues no, pues tendemos a trabajar más la época clásica, fijaros, ¿no?, un poco la época egipcia, veo ahí la renacentista, bueno, la prehistórica con la Venus, en fin, que adaptamos un poco según la materia, pues el tema también, ¿no? Sí, un poquito al periodo. Pero yo te quería decir un poco, uniéndome a lo que comentaba Juncal del color y del dibujo, el taller de expresión. El taller de expresión para nosotras es muy importante. Normalmente lo realizamos en aquella parte
Y este taller, que bueno, un poco la metodología está basada en Tomatis y Arno Ster, sobre todo, ¿no? Y este taller para nosotros es muy importante porque es allí tanto el niño como el adulto hasta los 84 años, donde trabaja sin miedo, donde puede expresarse y sacar sin importar nada, absolutamente nada. No es fácil, para los niños es más fácil, los niños se divierten muchísimo y esto les ayuda a coger confianza en ellos mismos para luego efectivamente, bueno, pues enfrentarse a una técnica tanto en dibujo como en el color. A los adultos, bueno, nos resulta más difícil, ¿no? Trabajar de esta manera, pero bueno, es algo que tratamos de hacerlo para efectivamente, bueno, romper y bueno, poco a poco se consigue. Es verdad que desde luego un niño pues no tiene perjuicios, suele decir, ¿verdad? O sea, se lanza mucho más, tiene esa alegría, esa ilusión por contar, aunque le salga mal, y a él le parece que es estupendo lo que acaba de hacer y eso es lo genial de los niños. Y es verdad que luego el mayor ya, pues en fin, ya se da cuenta cuando lo tiene conseguido y ya es más crítico, ¿no? con su intención y ahí es cuando lo mismo ahí pues la fastidiamos, como suele decir, ¿no? Tenemos que ser mucho más libres y más expresivos. Bueno, yo creo que a nivel docente tenemos claro que la Academia Municipal de Irún pues tiene dos referentes, pero ahora simplemente como síntesis o colofón final, Juncal, sí que quiero decirles a los telespectadores que te hemos conocido en Irún por exposiciones que has hecho en el Centro Cultural Amaya, en la Caja Laboral, también en la galería que era Por Favor, que desapareció tristemente el año pasado, o sí, hace un año. Y, en fin, te hemos visto varias veces y nos gustaría volver a verte. Entonces, ayúdanos un poquito a saber dónde tenemos un referente tuyo ya mucho más personal y si tienes alguna intención de volver a hacer una exposición. Sí, pues bueno, ahora estoy exponiendo en la Galería Ochaski. Bueno, he terminado hace nada la exposición. Está en Hondarribía, en donde está la Alameda. Hay una sala pequeñita y la verdad es que es muy acogedora. Y estáis todos invitados. Y bueno, dinos los horarios y hasta cuándo estás. Venga. Sí. Bueno, ahora ya no estoy. Ahora he terminado hace nada la exposición, pero en diciembre volveré a estar, desde el 2 hasta el 15 más o menos. ¿Cómo se puede compaginar la docencia con la pintura? ¿Dónde sacas las horas? Porque aquí estás de lunes a viernes, todas las tardes y algunas mañanas, supongo, si toca. Sí. Entonces, ¿se puede hacer ese giro en la cabeza y en el espíritu y en la conciencia? Hay que hacerlo, o sea, hay que obligarse a hacer. Y si no hay tiempo, pues lo tienes que sacar de alguna manera. Es importante y sobre todo para nosotras, que es lo que queremos es transmitir emoción en esto y para poder estar trabajando en el arte y transmitiendo, pues tienes que dar ejemplo, ¿no? Entonces hay que alimentarse uno mismo y es una forma también para luego poder dar, si no es imposible. No puede ser. Bueno, pues entonces, Juncal, cuando nos hagas esa exposición en diciembre, avísanos porque iremos ahí a Hondarribia, iremos a hacerte un pequeño cucú y así veremos pues mejor lo que ella pues necesita fantasear. Como digo yo, el arte no deja de ser una fantasía preciosa y sensible. Pues nada, enhorabuena entonces, porque efectivamente siempre el que se vea el profesor, que también es pintor y que expone y que es como que le da salida, ¿no? A ese esfuerzo de estudio, de preparación, como que hay una salida a una realidad que es en la ciudad, para mi pueblo, para mi gente y en un sitio público y así. Y Arantxa, yo sé porque he leído cositas tuyas, que tienes algunos frescos y algunas piezas restauradas en San Sebastián, me parece. Pero bueno, en fin, si quisiéramos conocerte más personalmente y ver tus trabajos cercanos, porque claro, no nos vamos a ir hasta Florencia, no, ya podía ser. No, sí. Sí, no, bueno, a nivel, yo diferencio el campo de la restauración al campo de la pintura. A nivel
nivel pictórico, sí, bueno, sí, a Florencia nos vamos a ir, ni tampoco a Malta, donde allí tuvimos, bueno, para mí aquel trabajo fue estupendo, la oportunidad de afrescar una iglesia con las escenas del Nuevo Testamento, pero sí en Donosti, bueno, hay dos ejemplos, uno está en el óvalo, los techos de las grotescas pintados, que está en Gros, y luego otros son los techos de la perfumería Venegas. En Donosti, bueno, hay por ahora dos ejemplos. Espero que en un futuro podamos tener llevar más ejemplos. Claro. Oye, y esto, por ejemplo, el que haya alguien interesado en Irún de hacer en su casa o en su negocio un fresco, tú me imagino que estarás totalmente apta a que te llamen y a que puedas realizar un trabajo buscando las horas. Claro, efectivamente. ¿Cuánto se tarda en hacer un fresco? ¿Depende de la pared, de la medida? Eso es, depende de la pared, depende de la medida, depende del tipo de pintura, de obra que haya elegido la persona. O sea, es que es muy relativo, depende. Y ya por curiosidad, que también se me olvidó preguntarte, el coste. Porque ahora estamos con eso de que tenemos que mirar bien nuestro presupuesto, pero yo quiero hacerme un fresco en casa y quiero hacerme, aunque sea pues una cosita de 1 metro por 1 metro. ¿Eso cuánto nos podría costar? Pues no tengo ni idea. Fue muy bien contestado. Sinceramente. No tengo ni idea. En este momento no tengo ni idea, porque hace tiempo que efectivamente no lo hago. Y entonces, bueno, me tendría que poner un poco al día de cómo... pero cuando lo hacía... te puedo decir que también depende, o sea, si efectivamente es un fresco, es un semifresco, depende, o sea, depende de eso, de la materia y de la dificultad. Normalmente va a metro cuadrado, pero dependiendo de la materia. Sí. En fin, hay que tener curiosidad y llamarle porque no nos quiere decir. En realidad nos está haciendo aquí la remolona, pero bueno, en fin, la verdad es que son trabajos, bueno, ya lo habéis visto, con ejemplos que ella muestra en su academia, pues en fin, se ve que realmente tienen su dificultad y su trabajo. Y eso, claro, hay que pagar. Y Juncal, ya para terminar, ¿tus precios en qué oscilan? ¿Entre cuánto poco y cuánto mucho? Son baratísimos, muy asequibles. Casi todo el mundo puede llegar a comprarse uno. Sí, sí, vamos. De hecho, tengo críticas de que son demasiado bajos, o sea, que fíjate. Sí, no, muy, muy económicos. Bueno, en fin, esto es un pequeño matiz, porque efectivamente cuando mezclamos arte con precio, yo creo que ya ahí lo estropeamos todo. Y aquí lo que queríamos era, pues sobre todo, potenciar la ilusión y las ganas de que la cultura es algo necesario en nuestras vidas, es lo que nos permite oxigenarnos del día a día, y es el color, ¿no? Un inciso, Elena. Creo que, bueno, quería un poquito, no sé si para acabar, centrarnos un poco más en la academia y un poco en el programa que en realidad que tenemos. Aparte de estas técnicas de las que hemos hablado, quería un poco comentar que efectivamente en la academia se da también pintura al óleo, acrílico, pastel, o sea, hay diferentes técnicas mixtas, y luego hacemos también los monográficos. También acuarela, y dentro de los monográficos tenemos el monográfico de acuarela, el monográfico de figura humana y luego el monográfico de pintura al fresco. Me gustaría recalcar que en los monográficos el año pasado dimos el de acuarela y el de pintura, el de figura humana, y para nosotros era importante traer un artista invitado que nos diera una clase magistral sobre esa técnica. Y sinceramente tuvimos la suerte de encontrar a 2 artistas estupendos que los tenemos en nuestra comarca, que son Javier Arizabalo para figura humana y Xavier Sagarzazu para acuarela. Y este año seguiremos también en la misma línea. ¿Sabes lo que pasa, Arantxa? Es que ya lo dijimos la semana pasada.
Pero no importa, porque lo mismo alguien no lo ha oído y no vio el programa de los acuarelistas, muy mal, ¿eh? Tenéis que ver todas las semanas lo que se hace en Versión de Arte. Y es que Xavier Sagarzazu nos dijo que hizo unas clases magistrales en la academia, ¿te acuerdas, Xavi, también, verdad? Así que, pero has hecho muy bien en recordarle. Bueno, y Javier Arizabalo. Exactamente, bueno, ahí nos faltaba porque no había hecho allí la participación en esa exposición, pero has hecho muy bien en decirlo porque efectivamente es para decirlo. Tenemos a grandes aquí cerca que encima tenéis la buenísima idea de traerlos y hacer partícipe de lo que es una enseñanza ya pues con otros ejemplos que ya no sois vosotras dos, sino con gente bueno, pues que es de aquí, pero que tiene pues una trayectoria, pues bueno, pues Premio Nacional, por ejemplo, Xavier Sagarzazu, ¿no? Sí, porque bueno, consideramos que es muy enriquecedor. O sea, mucho el que efectivamente por aquí pasen más docentes y artistas, creo que nos enriquece a nosotras y sobre todo a nuestros alumnos. Bueno, ambas partes yo creo que por igual. Bueno, pues yo si me dejáis, a ver cuando me invitáis, yo os hago aquí un performance, os pongo aquí una instalación de, vamos. Estás invitadísima, estás invitada, ponemos día y fecha. Una clase magistral me pido. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro. Aquí tenéis el ejemplo de dos mujeres pues, que han sabido prepararse muy bien, que han sabido coger un espacio importantísimo en la ciudad de Irún. Están aquí en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura de la ciudad de Irún. Ya sabéis que tenéis ahora que apuntaros. Tenéis margen hasta el viernes de la semana que viene, día 27, por favor. Tenéis en la página web del Ayuntamiento todos los horarios, los precios también, que son, bueno, buenísimos. Y, bueno, aquí están ellas para escucharos, para proponeros. Y, bueno, yo creo que daros las gracias porque la verdad es que lo estáis haciendo muy bien y os animo a que tengáis mucho éxito este año también, porque lo habéis tenido el curso anterior, este año más todavía. Y bueno, si algo queda en el tintero, quiero que ahora, Juncal, aproveches para decirlo y, bueno, y decirte gracias también a ti. No, gracias a vosotros por venir y también dedicarnos un espacio a nosotras. Y bueno, pues lo que tengo que decir es nada, que nosotras estamos haciendo todo lo posible para hacerlo bien y sobre todo si encontramos apoyos como vosotros y como los artistas que están viniendo a la academia y pues es una maravilla. Y sobre todo trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Es lo mejor. Arantxa, tú también, ¿qué nos dices para un adiós? ¿Qué nos dirías, por ejemplo, para tener esa envidia, ¿no? De decir, venga, yo me apunto y quiero aprender más de arte? Bueno, pues animaros a que vengáis a la academia. Yo creo que aquí podéis encontrar, bueno, el que tiene un mínimo motivación o un mínimo interés a nivel artístico, yo creo que aquí pues puede encontrar el lugar adecuado donde poder aprender disfrutando, porque se trata de esto, de aprender sobre todo disfrutando, y donde puede pasar pues un rato agradable con gente y con profesionales y con alumnos que disfrutamos del arte, que amamos el arte y sobre todo la creatividad. Bueno, está claro que vamos a disfrutar del espacio, un gran espacio, por cierto, es una escuela situada aquí en Puyana, Anaca, ¿no? Anaca, perdón. Y bueno, yo creo que está muy bien todo dicho, así que yo solamente deciros gracias otra vez, que os espero la semana que viene, va a ser seguramente con el programa del concurso Adur Bidasoa, así que bueno, pues que disfruten ustedes de estas cosas tan interesantes que hacen en nuestra ciudad de Irún, así que hasta muy pronto, gracias.